Los clorofluorocarbonos se empezaron a producir desde 1930 por varias industrias norteamericanas. Se creían compuestos ideales. ¿Por qué? Porque contienen carbono y dos de los halógenos, flúor y cloro. Por lo tanto son muy estables, y por esto se creía que no reaccionaban ni producían productos indeseables. Además de no ser tóxicos, eran considerados ambientalmente seguros en la troposfera. Y esto era así, ¿no? ¿O no? Vamos por partes. Primero, ¿qué son los clorofluorocarbonos? ¿Qué es y en dónde se ubica la troposfera? Los clorofluorocarbonos son compuestos orgánicos y tal como su nombre lo indica, están conformados por átomos de cloro, flúor y carbono. Antiguamente eran muy utilizados como refrigerantes, se usaban para impulsar a las sustancias contenidas dentro de los aerosoles, es decir, se utilizaban como propelentes. Industrialmente se usaron como solventes en la fabricación de espumas y como agentes de limpieza en la fabricación de electrónicos. A pesar de la prohibición de estos compuestos desde 1996, se siguieron empleando como refrigerantes en aires acondicionados, propelentes en aerosoles, inclusive hasta 2009 se encontraban en inhaladores para el asma. Por eso es importante que al consumir algunos de estos productos, aerosoles principalmente, nos aseguremos de que tienen la etiqueta CFC Free o Non-Free. Ahora nuestro segundo punto. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Cumple funciones de gran importancia para la vida, como contener el oxígeno que respiramos y protegernos de la radiación electromagnética y de objetos que se encuentran en el espacio, como meteoritos. A su vez, la atmósfera es como los ogros. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de capas. Comenzando desde el suelo, los nombres de estas capas son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La capa que en este video nos interesa es esta, la estratosfera. Para romper un enlace químico es necesario aportar energía. Entre más fuerte sea el enlace, más energía se necesita para romperlo. Gracias a este principio, el ozono nos puede proteger, ya que absorbe gran parte de las radiaciones de alta energía que son emitidas por el Sol, convirtiéndolas en calor. Hay que decir que este proceso y el proceso de formación del ozono es mucho más complejo e interesante. Pero ¿qué pasaba con los CFC al estar expuestos a gran energía? ¿Sucedía algo con sus enlaces? Pienso que algo semejante se preguntaron estos grandes científicos, ya que el Dr. Mario Molina y el Dr. Frank Rowland propusieron que una vez que los CFC alcancen la estratosfera, estarían expuestos a la poderosa radiación ultravioleta, y en presencia de esta, los CFC se volverían reactivos y causarían daño a la capa de ozono. El mecanismo lo podemos dividir en tres sencillos pasos. 1. La exposición de los clorofluorocarbonados a la radiación. 2. La disociación de estos en dos radicales, cloro atómico y el resto del compuesto. Y por último, 3. La reacción en cadena que destruye el ozono. La radiación UV impacta en el CFC, haciendo que se descompongan los radicales libres, radical cloro y el radical de la otra parte de la molécula. Aquí hay que remarcar algo: los radicales libres son especies químicas muy reactivas, es decir, buscan unirse a cualquier átomo que se encuentre en su camino. Y si es que en el camino se encuentra una molécula de ozono, veamos lo que sucede. El radical cloro actúa como un catalizador en la destrucción del ozono, es decir, aumenta la velocidad de la reacción, pero al mismo tiempo no se consume. El radical cloro se une a un átomo de oxígeno en la molécula del ozono, dando como productos de esta reacción monóxido de cloro y una molécula de oxígeno. El monóxido de cloro se disocia y el átomo de oxígeno se une a otro proveniente de la formación del ozono, y el átomo de cloro se convierte en un radical libre, otra vez, y vuelve a unirse a una molécula de ozono, comenzando de nuevo este proceso. Según los cálculos propuestos por estos científicos, la reacción podría repetirse 100.000 veces, es decir, por cada molécula de CFC se destruirían 100.000 moléculas de ozono,
antes de que el radical cloro sea consumido por otras reacciones secundarias. En 1974, el Dr. Mario Molina y el Dr. Frank Rowland presentaron esta teoría. Sin embargo, algunos científicos de las industrias consideraron que esta hipótesis no tenía sentido, y el presidente de una industria de aerosoles le atribuyó razones políticas. A pesar de esto, en 1979 se consiguió prohibir a los CFC en los aerosoles, gracias a la presión de diversos grupos ambientalistas. Pero el hecho contundente que hizo tomar decisiones definitivas ocurrió en 1985, con los hallazgos de un equipo de investigación británico en la Antártida. Ellos reportaron la pérdida del 50% del ozono ártico y llevaron a las Naciones Unidas a construir una política llamada Protocolo de Montreal para controlar las emisiones de las sustancias que reducen la capa de ozono. En 1987 se reunieron 28 países en Montreal, Canadá, para elaborar y afirmar un protocolo para reducir y abolir 8 de los clorofluorocarbonados más riesgosos. Años más tarde se unieron otros países al protocolo. Si se cumplía este protocolo, se estimaba reducir la emisión de los CFC un 35% entre 1989 y el año 2000. El 11 de octubre de 1995, la Real Academia de las Ciencias de Suecia hizo entrega del Premio Nobel de Química a los doctores Paul Crutzen por demostrar en 1970 cómo los óxidos de nitrógeno aceleraban la velocidad de reducción del ozono, y a los doctores Mario Molina y Sherwood Rowland por haber concluido que la industria química estaba dañando la capa de ozono. Ahora viajemos un poco en el tiempo, a este año, 2020. Una noticia salió en todas partes. Se cerró el agujero de la capa de ozono. ¿Pero qué pasó en verdad? Sucedió que el agujero más grande de la capa de ozono, detectado sobre el Polo Norte, se cerró un mes después de haber sido descubierto. Sin embargo, según la Organización Meteorológica Mundial, el agujero en el ozono antártico se ha reducido entre un 1 y un 3% por década desde el 2000. Todo esto gracias a la prohibición de los CFC. Esta misma organización predice que se espera un cierre completo hasta el año 2050. Las palabras por parte de la Academia de Ciencias de Suecia al entregar el premio Nobel fueron: por haber contribuido a salvarnos de un problema ambiental global que pudo tener consecuencias catastróficas, y porque han hecho posible la toma de decisiones para prohibir la liberación de gases que destruyen el ozono. En mi opinión, el mundo quedó en deuda con Mario Molina y colaboradores. Nuestra generación y las generaciones venideras también lo estarán, porque nos salvaron de un gran problema ambiental. Arreglaron algo que ni siquiera parecía roto. Fueron unos visionarios. A pesar de que algunas personas con poder se opusieron a sus evidencias, ellos continuaron adelante. Hoy solo queda agradecer al Dr. Mario Molina. Ha partido, pero su legado continuará presente en México y en el mundo. Muchas gracias, Dr. Mario Molina.